La Casa de los Muertos, escrito por Álvaro Ramos. En un pequeño pueblo rural de pocos habitantes había una casa que todos conocían como la Casa de los Muertos. La estructura, situada en las afueras, era como una mansión antigua, grande y majestuosa en su tiempo, pero ahora estaba deteriorada, olvidada y consumida por la vegetación. Nadie se acercaba a ella, y los niños evitaban siquiera pasar por el camino que llevaba a su entrada. Las leyendas sobre esa casa eran tan antiguas como el propio pueblo, y todos sabían que su nombre no era una metáfora. La casa estaba llena de los muertos. Alonso, un hombre de 35 años que había vivido en el pueblo toda su vida, nunca creyó en esas historias. Era un escéptico por naturaleza y se burlaba de las supersticiones que todos los demás parecían respetar. A pesar de su naturaleza incrédula, siempre sintió una extraña fascinación por la casa. Desde pequeño, cuando su madre le advertía que no fuera allí, la curiosidad solamente crecía más y más. Con el tiempo, Alonso dejó el pueblo para trabajar en la ciudad, pero tras la muerte de su madre decidió volver. Había pasado muchos años y el pueblo seguía igual, con la misma atmósfera de temor que envolvía la vieja casa. Pero esta vez algo había cambiado. Había escuchado rumores de que la propiedad estaba en venta, y aunque la idea de vivir en una casa así espantaría a cualquiera, para él era una oportunidad única, la oportunidad de descubrir la verdad. Alonso decidió comprar la casa a un precio ridículamente bajo. Pensó que tal vez podría restaurarla y darle una nueva vida. El día en que se mudó, todo el pueblo lo miraba con una incredulidad y miedo. Esa casa no es para los vivos, le dijo un viejo vecino al verlo pasar con sus cosas. Alonso, como siempre, ignoró los comentarios. El interior de la casa de los muertos era como un reflejo del olvido, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Nada en sus pasillos ofrecía consuelo ni seguridad, y la decadencia que la envolvía era un eco lejano de su antigua grandeza. Al cruzar la puerta principal se abría un vestíbulo vasto y desolado, invadido por la penumbra. Las paredes que alguna vez habían sido de color dorado rico ahora estaban cubiertas de un polvo grueso y manchas de humedad que parecían manos alargadas, como si intentaran salir desde dentro. Candelabros de hierro forzado colgaban pesadamente en el techo, inclinados y sus velas derretidas nunca reemplazadas. Cada paso sobre el suelo de madera crujía, resonando en la casa como si los antiguos habitantes todavía lo escucharan. En la sala principal los muebles permanecían en sus posiciones originales, pero estaban cubiertos con sábanas amarillentas que se amontonaban en los rincones como fantasmas que hubieran sido despojados de sus formas. Una chimenea de mármol negro dominaba la habitación, fría e imponente, con cenizas grises que parecían haber sido removidas recientemente, como si alguien hubiera intentado encender un fuego para ahuyentar el frío abrumador que reinaba en cada rincón. La ventana estaba cubierta por gruesas cortinas de terciopelo negro, raídas y llenas de polvo, bloqueando cualquier atisbo de luz exterior. Había un hedor sutil, agrio, que se colaba por las fosas nasales, una mezcla de madera podrida, humedad y algo más profundo, algo más inquietante. El olor de lo antiguo, de lo que alguna vez fue carne viva y ahora no era más que polvo. Al fondo de uno de los corredores se encontraba una escalera de caracol que ascendía hacia los pisos superiores. El hierro forjado estaba cubierto de telarañas, y cada peldaño parecía gemir bajo el peso de su propia antigüedad. El aire en la casa era tan denso que parecía aplastar los pulmones, como si en cada inhalación el alma de quien viviera y murieron ahí fueran absorbidas en el cuerpo. En las noches el viento se colaba por las grietas de las ventanas. Era un murmullo bajo, un canto funesto de voces lejanas que parecían emanar de las paredes mismas, como si los muertos quisieran contar sus secretos, pero al mismo tiempo estuvieran condenados a repetirlos en susurros eternos. Había una sala en particular oculta tras una pesada puerta de roble al final del corredor. Al abrirla, el frío que emergía de esa habitación era diferente, más penetrante. El suelo estaba cubierto de un círculo de símbolos extraños, tallados en la madera misma.
y las paredes mostraban marcas que parecían haber sido hechas por uñas humanas. Eran profundos surcos en el yeso. El centro de la habitación estaba vacío, pero uno podía sentir una presencia invisible. Era aquí donde el silencio era más opresivo, donde había un vacío cargado de promesas de sufrimiento. Cada rincón de la casa parecía respirar con un terror antiguo, como si los años de dolor y muerte hubieran impregnado las paredes y el suelo. No era solamente el peso de la historia, sino el peso de las almas atrapadas en ese lugar, condenadas a revivir su sufrimiento una y otra vez. La casa de los muertos no solamente era una ruina, era un mausoleo viviente, un lugar donde los límites entre la vida y la muerte ya no existen. Quienes cruzaban su umbral no salían siendo los mismos jamás. A Alonso le tomó unos meses dejar esa casa habitable entre comillas. Había logrado rehabilitar toda la planta baja y una recámara en la segunda planta. Los baños eran un asco y tuvo que hacerlos de nuevo, pero esta vez estaba contento con el resultado. En un par de años la casa volvería a ser símbolo de respeto y grandeza, y cuando los fraccionamientos cercanos comenzaran a llenarse de personas, él vendería la casa a algún adinerado con ganas de tener una mansión de campo en un lugar tranquilo. El reto ahora era habitarla, pues aunque su curiosidad y la emoción lo invadía, el miedo y las palabras de su madre siempre lo hacían detenerse. Aún así decidió hacerlo, ante las súplicas de sus conocidos de no meterse a la casa de los muertos. La primera noche en la casa fue tranquila. La estructura estaba en mal estado, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando el reloj dio la medianoche, algo cambió. Una brisa fría que no debería existir en una casa cerrada comenzó a correr por los pasillos. Los susurros comenzaron. Al principio Alonso pensó que era el viento, el crujido normal de una casa vieja, pero pronto los susurros se volvieron más claros. Eran voces, muchas voces que parecían moverse de una habitación a otra habitación. Murmuraban palabras que no entendía, pero eran llenas de angustia. Alonso recorrió los pasillos intentando rastrear el origen del sonido, pero cada vez que quería acercarse las voces parecían alejarse. En una habitación en particular, la más grande y oscura de la casa, las voces eran más fuertes. Alonso encendió una vela y entró. Ahí en el suelo vio lo que parecía ser un grabado en la madera. Era un círculo con símbolos antiguos que nunca había visto. El aire en la habitación era pesado, casi sofocante. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la humedad se hubiera apoderado del lugar. Pero cuando tocó una de las manchas se dio cuenta de que no era humedad. Era sangre seca, pero fresca al tacto. Los susurros se convirtieron en gritos. Alonso retrocedió sobresaltado y la vela se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Sintió el aire remolinearse a su alrededor como si algo estuviera moviéndose entre las sombras. Desesperado intentó salir, pero la puerta se cerró de golpe ante sus ojos atrapándolo. Fue entonces cuando vio las figuras. Sombras desdibujadas pero claramente humanas comenzaron a materializarse alrededor del círculo en el suelo. Rostros pálidos y deformes aparecieron flotando a su alrededor, observándolo con ojos vacíos y hambrientos. Alonso podía sentir su desesperación. Eran las almas de personas que habían perdido la vida en ese lugar. Aterrorizado intentó razonar consigo mismo diciendo que todo era una ilusión, un producto de su mente, pero las figuras no desaparecían. Al contrario, se acercaban más y más extendiendo manos descarnadas hacia él. Entonces una de las figuras habló. «Nos perteneces», susurró una voz gutural casi inhumana. Alonso sintió un frío profundo en su pecho. La voz le hablaba directamente a su alma. Le estaba reclamando. En un momento de desesperación recordó las palabras de su madre. «Nunca entres a esa casa, Alonso. Está llena de aquellos que no pueden descansar. Y si te quedas mucho tiempo te van a arrastrar con ellos». Lo que pocos sabían y no querían contar es que muchos años atrás, antes de que el pueblo estuviera como lo está ahora, todos vieron llegar a una familia a vivir a esa mansión.
Esa familia la había construido. Los trabajadores tenían prohibido hablar con la gente. Todo era un secreto y aunque al principio nadie parecía importarle, con el tiempo comenzaron a dudar de quienes vivían ahí. Y esto fue porque en las noches se podía escuchar gritos de dolor y desesperación que venían desde aquella majestuosa y tenebrosa casa. Aunque no era fácil ver a las personas que ahí llegaban, los pobladores podían ver autos acercándose, y muchas veces nunca salían de ahí. La casa, antes de ser conocida por ese nombre, fue construida en el siglo XIX. Lo hizo un hombre al cual le llamaban el médico. Aunque se presentaba ante la sociedad como un erudito en medicina, lo que ocultaba tras esa fachada era un alma desquiciada, un hombre que había abandonado toda noción de ética, todo por una obsesiva búsqueda por crear seres humanos perfectos. El médico creía que la humanidad estaba corrompida e incompleta, y que solo él tenía la capacidad de moldear a los hombres y mujeres en seres superiores. Para ello, la casa que erigió no era un simple hogar, sino más bien un laboratorio de horrores, diseñado como un lugar de tortura disfrazado de clínica. En el sótano, lejos de la vista de todos, habían habitaciones con paredes acolchadas, mesas de metal con correas que inmovilizaban a sus víctimas, y un conjunto de herramientas quirúrgicas oxidadas que parecían sacadas de una pesadilla. El sótano de la casa era la verdadera cuna del terror. Ahí en las entrañas de la mansión había una serie de túneles y cámaras secretas, donde el médico realizaba sus experimentos. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones hechas por las víctimas, arañazos que contaban sus últimos momentos de desesperación. En las esquinas más oscuras todavía quedaban rastros de sangre. Estaban incrustadas en las baldosas como un recordatorio mudo de los horrores que ahí se desataron. Las mesas de cirugía, ahora oxidadas y cubiertas de polvo, conservaban las correas de cuero desgastados que el médico utilizaba para sujetar a sus pacientes entre comillas. Las ventanas selladas y las velas apagadas daban una sensación de claustrofobia, como si incluso el aire fuera parte de la prisión que había construido. Cada herramienta quirúrgica estaba colocada en estantes de vidrios rotos, rodeada de frascos que alguna vez contuvieron partes humanas, preservadas en líquidos que ahora estaban secos y polvorientos. El médico no se limitaba simplemente a matar. Sus víctimas eran sometidas a procedimientos monstruosos. Creía que al alterar las partes del cuerpo humano eventualmente daría con la fórmula perfecta, pero lo que realmente lograba era crear abominaciones vivientes. Muchos de sus experimentos sobrevivían brevemente a las cirugías, para luego morir en agonía poco después de estas. Los que no fallecían por sus manos sufrían un destino peor. Se les permitía deambular por la casa, con sus cuerpos incapaces de soportar la vida como debería de ser. Con el tiempo, las leyendas comenzaron a surgir entre los habitantes del pueblo, no solo por los gritos que ocasionalmente se escuchaban desde la mansión, sino porque algunos decían haber visto los experimentos fallidos, según los habían visto por los campos cercanos. La policía del pueblo investigó la mansión, pero nunca encontraron pruebas contundentes. El médico siempre lograba ocultar los rastros. Sin embargo, cuando finalmente fue descubierto, no fue por las autoridades, sino por sus propios experimentos que se volvieron en su contra. Las almas torturadas, incapaces de soportar mal dolor, se levantaron contra él en un final sangriento. Se cuenta que murió en su propia mesa de operaciones. Después de la muerte del médico, la casa quedó abandonada, pero el mal que ahí se desató nunca se fue. Los pocos que osaron entrar después de su muerte relataron haber visto las sombras de las víctimas, las cuales estaban atrapadas eternamente en las habitaciones donde murieron. Otros hablaron de haber escuchado pasos en los pasillos vacíos, y el arrastrar de cuerpos como si aquellos que el médico hubiera creado estuvieran todavía vagando por la casa, buscando venganza, o simplemente la paz que nunca encontraron en vida. Ahora quienes conocen la verdadera historia saben que la Casa de los Muertos no es solamente un refugio para los espíritus de los fallecidos, es una trampa, un lugar donde las almas torturadas y los restos de los experimentos fallidos esperan, hambrientos de compañía.
listos para arrastrar a cualquiera que cruce su umbral es el mismo destino que sufrieron aquellos que cayeron en las garras del médico. Las leyendas eran ciertas. La casa de los muertos no era solamente una historia para asustar a los pequeños. Era un lugar de condena, un refugio para las almas atrapadas entre la vida y la muerte, esperando que alguien más cayera en su trampa. Con todas sus fuerzas, Alonso corrió hacia la puerta y golpeó hasta que cedió. Se lanzó al pasillo, dejando atrás los gritos de los espíritus. Bajó las escaleras y salió de la casa a toda prisa. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que había escapado, pero también que las sombras de los muertos no lo dejarían en paz. Había despertado algo que no se detendría hasta atraparlo. Esa noche fue la última vez que se vio a Alonso en el pueblo. Regresó a la casa de su madre y salió en su coche para nunca más volver. Esa casa continuó ahí a medio reparar y con la puerta abierta, como si supiera que nadie se atrevería a entrar nunca más.